Bueno, nos están acompañando aquí en nuestra casa las hijas de Miguel Goza, de Geli Goza, Ivana, Carolina, Florencia. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias. Hola. Buenas tardes. Bueno, nos han solicitado ustedes este espacio teniendo en cuenta lo que ha sucedido en estas últimas horas en el hospital y donde, bueno, ustedes querían hacer algunos comentarios respecto a esto y a la lamentable desaparición de Geli, que no hace mucho, ¿no? Un mes. Un mes. Bueno, las escuchamos a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que nos tienen para decir. Bueno, nosotros queremos manifestar los hechos ocurridos con mi papá, que a criterio nuestro no fue buena, digamos, la hospitalidad en el hospital Sancor, no fue la adecuada a nuestro criterio, y por eso queremos narrar los hechos sucedidos con él para que se pueda investigar y para que se pueda intervenir. Mi papá empezó dirigiéndose a guardia el día 14, fue a guardia al mediodía. Donde, bueno, ¿vos te acordás de eso más? No, Ivana. Bueno, él fue a guardia en una oportunidad y desde guardia ¿Él se sentía mal? Él se sentía mal, sí. Ajá. Yo un día me acerco al mediodía a la casa de él, porque su pareja nos había manifestado, no estaba en su casa, había viajado, y nos manifiesta que estaba un poco engripado. Entonces yo me acerco al mediodía para ver si necesitaba algo, claro, cómo estaba. Me abre la puerta, él, no, yo no ingreso, él me atiende desde la puerta, y lo noto, observo que no se encontraba bien, estaba pálido, un poco inestable en su equilibrio, y le pregunto si había ido al médico. Él me dice que sí, que había ido a guardia y que le habían inyectado algo para los huesos, me dijo. ¿Cómo? Le digo, ¿para los huesos? Sí, algo para los huesos, hija, me dice. Bueno, le digo, pero no te veo bien. Quédate tranquila, dice, yo dentro de 8 horas tengo que volver. Entonces, bueno, pero si no te sentís bien, digo, papi, vamos de nuevo a guardia. No, es una gripe, nada más, quédate tranquila. Bueno, le pregunto si necesitaba algo más y que una de nosotras nos íbamos a ir rotando para que acompañarlo, porque verlo hacer reposo a él era nunca hacía reposo. De hecho, el día anterior había ido a la mañana había ido a trabajar. Bueno, en eso a la tarde se acercan mis hermanas, donde estaba haciendo reposo en su cama, y lo acompañan hasta las 7 de la tarde. Y él manifestando de que, bueno, siempre que era una gripe, que tenía que volver a guardia, porque había ido a la guardia del hospital, y en el hospital no se encontraba un médico clínico, sino que la médica que lo había atendido era la médica de elenco. La que estaba de guardia. Entonces... ¿Pero atiende la médica de guardia de elenco? Sí. Porque en el hospital no había nadie de guardia. No había nadie de guardia. Bien. Entonces, bueno, ella lo... ¿Esto qué día fue? Discúlpame. Esto fue el día 13. El miércoles, sí. A la tardecita se internó. Miércoles 14. Miércoles 14. Miércoles 15, perdón. Miércoles 15 de junio. Sí. Bien. Bueno, mis hermanas se acercan hasta la casa, lo acompañan hasta las 7 de la tarde, ahí en la casa. Sí. Y yo a las 7:30 iba a ir a seguir acompañándolo. Él se ingresa para bañarse y se siente mal. Sí. Lo llama uno de mis hermanos, mi hermano varón, se acerca a la casa y le dice: hijo, no me estoy sintiendo bien. Llévame al hospital. Bueno, mi hermano lo tuvo que ayudar a subirse al auto porque él no podía. Le tuvo que poner las medias porque él no podía solo. Y se acercan, mi hermano le dice: vamos al modelo. No, hijo, no, porque él pensaba que no tenía la obra social, que la había dado de baja. Ajá. Entonces dice: no, llévame al hospital, quiero ir al hospital. Bueno, lo llevan al hospital, la pasan a buscar a mi hermana. Sí. Y la atienden ahí en guardia del hospital, se dirige. Sí. Bueno, la atiende una enfermera, en la cual, bueno, le toma los signos vitales, que es le toma la presión y la saturación.
De ahí llaman a la doctora de guardia, de elenco, porque no había guardias en el hospital, en el cual yo la miro y le digo, ¿vos lo atendiste a mi papá hoy? Sí, me dice ella, ¿y qué le pusiste? Porque no sé si le preguntaste, él tiene trombosis. Entonces dice, no le pregunté, igual le puse una dipirona. Le mandó con dipirona y paracetamol a la casa. Y ibuprofeno, eso. Ajá. Entonces él dice, yo no me voy, que me internen mi papá. Bueno, entonces Bien. la médica que hizo fue y lo internó. Se internó, de nuevo le pusieron una vía, de ahí no la vimos más a la doctora. Le pusieron una vía y yo todo el tiempo diciendo, tiene trombosis, chica, fíjense, porque según la medicación. Ah, bueno. Y de ahí él quedó internado, pero no fue la médica a revisarlo ni nada, hasta el horario que yo estuve, 11 menos cuarto. Después ingreso yo. Florencia, arrímate un cachito, por favor. 10:30 de la noche a cuidarlo. Sí. Y él hasta ahí estaba. Arrímate, por favor, un cachito. Estaba- No, vos arrímate. Inquieto, Sí. dolorido. Y a la 1 de la mañana más o menos él dice que le falta el aire. Entonces llamo a la enfermera y le ponen la bigotera. Yo no tengo noción más o menos del tiempo, pero pasó un tiempo muy corto que él dice, con bigotera y todo, no puedo respirar bien, hija. Entonces vuelvo a llamar a la enfermera, a lo que le aumentan el oxígeno de tal manera que le lastiman la nariz. Al rato viene la médica y dice que tiene una neumonía bilateral avanzada. Esas fueron las palabras. La misma médica. La misma médica. La de elenco. La de elenco. Sí, la misma Sí, médica, la digamos, misma la médica. única que lo vio. Sí, la Sí. única. Bien. La única. Bien. A todo esto era madrugada. Sí. Dice que tiene una neumonía bilateral avanzada, que fue en el único momento donde usó el estetoscopio. No lo había usado ni a la mañana ni cuando lo internó. Lo usó a la madrugada, cuando ella dijo que tenía una neumonía bilateral avanzada. Esas fueron sus palabras. Sí. A la 1 y algo, él estaba saturando 89 y la doctora se fue y no volvió más hasta las 8 de la mañana. Sí. A todo eso, digamos, él no recibió ningún estudio, no le habían hecho ningún tipo de estudios, no le habían hecho análisis, solo control de parte de las enfermeras que iban porque mi hermana las llamaba. Las volví loca. Y en uno de los momentos que le estaban inyectando, también les recordaba que él tenía trombosis, que le estaban poniendo. Entonces ella me dijo, es un antibiótico que le va a hacer picar el culo. Esas fueron las contestaciones de las enfermeras. Y yo quería saber cuánto tenía de presión, no me decían porque supuestamente no se le informa al paciente. Entonces yo le dije, yo quiero saber, a mí no me interesa, yo quiero saber cómo está mi papá. Entonces ella no me dijo que tenía la presión baja, suficiente. Entonces mi papá le dice, a mí me dijeron hoy en guardia cuánto tenía de presión. Y una de las enfermeras le dijo, eran 3 enfermeras. Una de las enfermeras le dijo, ¿quién te dijo? La médica. Bueno, la médica tendrá que rendir cuentas o no sé, problema la médica que te dijo. Yo no te puedo decir. No, pero, a ver, ¿no le querían decir cuánto tenía de presión? No. Siempre estuvo hipotenso, siempre tuvo presión. Bueno, entonces la enfermera dice, Pero ¿cuánto ¿qué- tenías de qué- presión? qué- 6 tenía. ¿Qué es un secreto de No, es de lo la que no NASA? entiendo. Bueno, es lo ¿Un que no secreto de la entiendo. CIA? Que O sea, no te puede yo decir le la dije, presión? no me interesa, a mí yo quiero saber cómo está mi papá. Bueno, ella se olvida ¿cómo se dice? Lo que toma la saturación en el dedo, Sí. y se va. Cuando yo me acerco, mi papá estaba saturando 89. Con oxígeno. Con oxígeno. Ya con oxígeno. Y así estuvo con dolor, ya tenía dolor de estómago, me pidió paños de agua fría. Sí. Y yo toda la noche con paños en el estómago y no dormía. A las 6 de la mañana, cuando hacen el cambio de enfermera, veo que tampoco se mueven. Entonces ya me enojé y le dije, yo no sé ustedes qué tienen en la cabeza, porque hace de las 2 de la mañana que está padeciendo. Sí. Y no le están haciendo nada. Y ahí fue cuando vinieron y caíste vos. Sí, yo llego a las 7 de la mañana, las 2 enfermeras estaban cambiándole la bigotera por una máscara y a simple vista yo observo que no estaba bien mi papá, eso era a las 7:15 de la mañana, no estaba bien y notaba que estaban solas las enfermeras. Entonces yo le digo, ¿y el médico dónde está? No tenemos médico clínico hasta las 8 de la mañana. Digo, ¿cómo puede ser? Mi papá le estaba faltando el aire, la estaba pasando muy mal, y no había médico clínico. O sea, las 2 enfermeras que estaban ahí estaban tratando de cambiarle la bigotera a una máscara porque no estaba respondiendo él.
Claro. Entonces yo en eso que veo con mi sentido común, porque no tengo criterios en cuanto a salud, salgo al pasillo y empiezo los gritos de que eran unos, realmente fui en ese momento, usé palabras que no eran muy adecuadas, dije que eran unos inservibles, que cómo podían tener una persona padeciendo toda la noche y que no le habían hecho estudios. Cuando yo estaba ahí, al ratito llega la persona que le va a hacer los análisis, le hacen los análisis y se va. Solo a las 6 de la mañana le hicieron un electro, que de hecho le tuvieron que hacer como en dos oportunidades porque no salía bien, no funcionaba bien este aparato. Entonces yo desesperada empiezo los gritos, por favor derívelo, yo lo quiero sacar de acá, no quiero sacar a mi papá. Entonces mis hermanas van a hablar con alguien mientras yo me acerco a verlo a mi papá. Me quedo a solas en la habitación, lo noto muy mal. De hecho, me dice, hija, hace 2 días que no duermo, no me siento bien, no se podía ni acostar, ni sentarse. Entonces estuvimos los dos solos en la habitación y le digo, papi, ¿querés que ore por vos? Porque lo notaba muy asustado. Él siempre fue una persona muy sana. Me dice, sí, hija, por favor. Yo oro por él, rezo por él, lo acaricio y le digo, papi, va a estar todo bien, yo te voy a sacar de acá. En eso salgo al pasillo porque llega la doctora, una doctora, que es la misma doctora que se encontraba supuestamente de guardia en elenco. Todavía no había médico clínico en el hospital, porque escucha los gritos míos. Entonces dice, mira, no lo podemos derivar al hospital de Venado Tuerto, porque yo había dicho, derivámelo al hospital de Venado Tuerto, lo quiero sacar de acá. Yo con mi sentido común me había dado cuenta de que mi papá estaba mal. Y entonces empezamos a discutir en la habitación y mi hermana me dice, Caro, retírate de la habitación porque mi papá no estaba bien. Me retiro y le digo, donde quiera que sea, pero deríbamelo. Lo quiero sacar de acá. Fueron a indagar y resulta que saltó que mi papá tenía obra social. Entonces me dice, mira, no lo podemos derivar al hospital porque tiene obra social, pero te lo vamos a derivar al modelo. ¿Quién dijo eso? Eso, la médica, que es la misma que lo atendió en guardia. Y es la misma que fue, siempre la misma. ¿Y Fue por qué? la Las preguntas son, bueno, voy a hacer después al último las preguntas, ¿no? Pero una pregunta es, ¿por qué en el hospital no lo pueden atender y en un privado sí lo pueden atender? No sé. Yo no me entra en la cabeza cómo pueden no tener... Bueno, y al final, ¿qué hicieron? En eso yo salgo al pasillo, Sí. muy enojada, desesperada porque lo veía mi papá, y una persona profesional estaba apoyado en el pasillo, mirando para dentro de la habitación, en el marco de la habitación para la puerta, y me dice, hija, quédate tranquila, me dice ese profesional de salud, ¿no ves que está sentado y está bien? Le digo, pero ¿cómo me podés decir eso? Le digo yo quiero sacarlo a mi papá ya. En eso fueron mis hermanas a hablar a la obra social para ver si realmente constataba que tenía obra social, y vino la ambulancia con otra médica clínica. La médica clínica que era de elenco nos estaba diciendo sobre esta derivación con su mochila ya yéndose, es decir, ella se estaba retirando del elenco del hospital, siendo que no había ningún médico clínico en el hospital, con la mochila y una gorrita ya queriéndose ir. ¿Habría terminado el turno en elenco? No sé, no sabemos. No, según la médica que le tomaba la guardia, dice que entre ellas se pusieron de acuerdo porque una sale más temprano y la otra sale más temprano y la otra entra más temprano para cubrirse porque tienen cositas que hacer. Entonces no cumplen el horario. Bueno, pero eso es de parte de ella. Es de elenco. Sí, no, pero que además no es de la parte del hospital, es de elenco. No, siempre de elenco. De todas maneras, Llega la ambulancia con otra médica clínica y lo llevamos al modelo. En el modelo lo atienden, nosotros manifestamos, llegamos desesperados, manifestamos la situación de mi papá, nos manifiesta que desde el hospital no le habían hecho nada, que no tenían información sobre la salud de mi papá y que tenían que hacerle todos los estudios. En media hora le hicieron todos los estudios. Tomografía, le hicieron placa. ¿A dónde? En el modelo. Ajá.
le hicieron placa, le hicieron ecografía, le hicieron análisis, le hicieron un hisopado. Y todo eso no se lo pudieron hacer en el hospital. A ver, un hisopado en el hospital no hubo. Pero aparte nunca lo derivaron. No. Porque pero- si vos no pero- tenés los recursos. No, pero más allá de que antes que lo deriven, un hisopado en el hospital no lo pudieron hacer. No. Placas también se puede hacer. Una placa en el hospital no Nada, lo pudieron Una hacer. simple placa necesitaba mi papá. Nada más. No le Y hicieron ahí saltaba, estudio, y no ahí le hicieron saltaba. nada. Bueno, le hicieron, por último le dijeron que tenía los signos vitales muy mal, Sí. que le iban a hacer una tomografía, esto en el modelo, lo llevan a hacer una tomografía y cuando salen la tomografía nos informan Que hay que ser entubado. que tenían que intubarlo porque en 20 minutos se nos moría. Así nos dijeron. Sí, nosotros le dijimos, no, acá no lo tocan, por favor, Queremos derivarlo. derivarlo, no va a Entonces llegar. el doctor Seredic nos dice, chicas, si no se lo entubamos, no llega a Amenábar. Y ahí como que caímos, nos cayó la ficha de su gravedad y Lo intubaron. le dijimos, ¿cómo? Sí, chicas, si no se lo entubamos, dice, se muere en Amenábar. Entonces Nos dice, mostraron. déjenme entubarlo. Dice, lo entubamos, lo estabilizamos y se lo llevan a donde supuestamente la mutual de él lo ¿Qué estaba- mutual tenía, amiga? OCK. Ajá. La mutual lo esperaban cubría el hospital italiano de Rosario. Estaban viendo si conseguían lugar y eso. Sí, en las tomografías nos mostraron, a ellas les mostraron que estaban los dos pulmones tomados. Sí. Claro. Y Estaba que uno estaban- totalmente y el otro le faltaba esto, nada más, para terminarse de llenar. Y bueno, lo entubaron y a los 40 minutos le agarró un paro y falleció. Y hacía una hora que nosotros lo habíamos visto, habíamos hablado, vimos su desmejora y ahí terminó todo. Nosotros después, obviamente que nos dolimos, nos seguimos doliendo por esta situación que él vivió. Nos da mucha angustia no solo su muerte, sino cómo la vivió, porque no tuvo una muerte ni siquiera digna. Ni siquiera un animal merece ser atendido como fue atendido mi papá. No nos entra en la cabeza que una persona que tenga recursos en sus manos con respecto a salud y no pueda utilizarlo, no pueda cumplir su rol donde tiene que estar y que una persona que esté padeciendo no pueda ser atendida. Yo la verdad que una de las cosas que me anoté para preguntarnos, porque hemos tenido la reunión con los directivos del hospital, Ajá. no nos dieron explicaciones. ¿Ustedes solo con quiénes hablaron del hospital? Con la directora. Esto después fue esto posterior. fue al después, al posterior, porque fallecimiento. la verdad Sí, que sí. no teníamos ganas de nada. ¿Con Fue quién todo hablaron? tan sorpresivo con la directora, con la médica clínica que lo llevó, lo trasladó al modelo, y después se acercó la vicedirectora Ajá. a mitad de la conversación. Solo escucharon los hechos nuestros y nos dijo que iba a tomar las medidas, que si se iba a sancionar a quien se tenía que sancionar, y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Lo único que nosotros pedimos es que la muerte de mi papá no sea en vano. No puede ser que naturalicemos la falta de médicos, que naturalicemos, que no sepamos qué va a ser de nuestra salud cuando caemos en el hospital. No se puede naturalizar eso. Hace años que nos pasa lo mismo y no se resuelve. Yo me pregunto, ¿quién hace cumplir, una de las cosas que me anoté, Sí. quién hace cumplir los roles de los profesionales en salud? Porque hasta ahora la directora quiso hacerlos cumplir y tuvo que renunciar. ¿A quién le reclamamos los incumplimientos? ¿A quién le reclamamos que se cumplan nuestros derechos de salud? ¿A quién le reclamamos? ¿Quién vela por nuestra salud como ciudadano? Si llegamos al hospital y no hay médico clínico en guardia, ¿a quién le reclamamos cuando uno está? ¿Cómo No hay se médico, puede? no hay para hacer placa, no hay nada de guardia. Yo, Nada. más allá de que mi papá haya tenido un diagnóstico o no, que quizás él estaba ya predeterminado con respecto a su salud que él falleciera, pero ni siquiera tuvo una muerte digna, porque padeció durante 12 horas internado y tuvo su tiempo en su casa, porque 2 veces fue a guardia y lo mandaron a su Y casa. si él no en pidió las internarse, condiciones. lo encontrábamos muerto el otro día. Porque él pidió internarse. Él- Si no, no lo internaban. No Ajá. entiendo por qué no lo quisieron internar, cuál fue el motivo. Tampoco lo derivaban si ella no pedía la derivación. O sea, nada.
Yo pedí la Nada. derivación, si no, no lo derivaban. Sí, yo lo que, a ver, más allá de lamentar, porque era conocido, pero más allá de eso, toda esta situación que viene pasando, y un poco, bueno, escuchándola ayer a la doctora Scaglia y viendo algunos documentos a los cuales yo he tenido acceso, la salud pública en Rufino la han matado. La han matado. A mí no me pueden venir a decir que en el hospital no se puede hacer un hisopado. No me pueden venir a decir que en el hospital no se puede hacer una placa. Y tampoco me pueden decir que cuando yo veo la documentación o el organigrama que armó en su determinado momento la doctora Scaglia, y también vi una nota del sindicato médico que les cayó encima diciendo que no los pueden mover, que no los pueden tocar, que no los pueden cambiar de horario. Entonces sí, la pregunta es, evidentemente la salud pública la han matado en Rufino. Entiendo la posición de ustedes y entiendo la posición de un montón de gente, ¿no? Un montón de gente que, a ver, porque me lo han dicho y por ahí uno también, como decís vos, por ahí uno lo naturaliza y lo deja pasar y lo deja pasar. Acá hemos tenido nosotros testimonios de que van con una criatura a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, que vuela de fiebre, qué sé yo, y el médico o el pediatra que está de guardia no atiende, y después le dicen, llévalo a un privado, y en el privado lo atiende. Sí. Y va es hasta gracioso, digo, Sí. ¿no? Sí. Es trágico. Se les muere la gente. El tema el que no tiene para pagar, No, pero por eso. ¿qué hace? Pero no les puede no importar la muerte, porque ahora hubo un daño irreversible. Y papá no lo O sea, tenemos no más. lo tenemos más. Por el incumplimiento de cuidar la calidad de vida de una persona, mejorar la calidad de vida, por el incumplimiento, no sé por qué, pasan cosas terribles. Quizás mi papá era algo irreversible, pero ni siquiera pudo tener una muerte digna, padeció esas 12 horas sin una atención adecuada. Y estamos Sí, hablando del tal sentido vez, común sí, nuestro. a lo mejor puedo decir, claro, yo no conozco, ni te puedo decir, ni conozco medicina, ni le puedo decir lo que pasó. Claro, Puedo decir que era exactamente. irreversible, pero... Pero por lo menos que hayamos pero visto que se moviera. un poeta supo decir, todo enfermo tiene cura 5 minutos antes de la muerte. Así que no podemos decir si era irreversible o no. A lo mejor no. No sé. Sí, sí. Pero lo lamentable es esto, ¿no? Que, bueno, esto pasó con el papá de ustedes y acá han venido quejas de gente que se ha tenido que volver con el chico con 39 grados de fiebre a la casa porque en el hospital no había guardia. Cuando se quiso organizar la guardia le cae el sindicato médico. Sí. Entonces, yo no sé si ustedes escucharon la nota con la doctora Scaglia, Sí, sí. y no sé si escucharon la nota hoy con el doctor Pedro Bustos. Sí. Sí. El doctor Pedro Bustos es el jefe de la región y cuando yo le pregunto, ¿usted está enterado de esto? No, ¿quién maneja entonces la salud pública? ¿Quién maneja el hospital? Claro. ¿A quién reclamamos? Porque hoy la verdad que nosotras no sabemos. Hasta ahora nadie se acercó y nos dijo, miren, fueron sancionadas tal persona, o se exige ahora el cumplimiento de, por lo menos eso. El Nada. fichero estaba roto, llegaron a la hora que quisieron. Ese día el fichero estaba roto, entonces cayeron a la hora que quisieron, profesionales. Entonces un viva la pepa. Y la gente se les muere. Es muy preocupante. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. ¿Tienen ustedes pensado No. hacer algo más? No, nosotros simplemente queremos que no tenemos los recursos económicos para llevarlo a la justicia, para pagar un abogado. Por eso queremos por lo menos haya una justicia social y manifestar los hechos, que se pueda intervenir desde el hospital. ¿Quién puede llegar a intervenir para que se pueda cumplir? O sea, quien tenga que trabajar, que trabaje, eso nada más. No estamos pidiendo ni más ni menos, lo justo.
y poder llegar tranquilo al hospital y saber que alguien va a velar por nuestra salud. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, ustedes muy, muy amables y bueno, vuelvo a lamentar la ausencia de Geli, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.